En nuestra sesión pasada comenzamos un tema sobre las verdades básicas de la Biblia y entramos en el primer tema a justificar qué razones hay por qué la Biblia es la palabra de Dios y cómo Dios a través de su palabra podemos nosotros conocer cómo Él piensa de nosotros, cómo Él piensa del mundo. Ahora, la pregunta que vamos a tratar de responder hoy día es cómo Dios ve a las personas en el mundo. Porque es importante no solamente como nosotros vemos a Dios a través de su palabra, sino como Dios nos ve a nosotros. Entonces, Dios no ha dejado que el hombre establezca las normas de la vida. Él escribió un libro que nos guía toda la verdad para que no nos equivoquemos con nuestros pensamientos humanos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los del hombre, ¿cierto? Como los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo saben los pensamientos de Dios? Hablamos de la revelación general. De hecho, está la creación. Por toda la tierra ha salido la voz de Dios hasta el extremo del mundo, sus palabras. Eso está en el Salmo 19, versículo 3. Ahora, ¿cómo conocer lo que Dios piensa en nosotros? Ya hablamos de la revelación general, que es la creación de la conciencia, y hablamos también de la revelación que podemos llamar especial, que es Dios, ¿cierto?, reveló su palabra a través de los profetas, hablando de 40 autores, 1600 años, y todo concuerda con la persona de Jesús para hacer la revelación personal de Dios. Y vimos por qué la Biblia se presenta como la palabra de Dios. Vimos la estructura que tiene, las profecías, las aseveraciones, y la Biblia nos habla de que habrá un juicio, será un juicio según verdad, y esa verdad está en la palabra. ¿Ok? ¿Y por qué el cierto va a juzgarnos? Porque Dios es el creador. No existe la evolución del punto de vista de la Biblia, porque Dios nos creó y Él va a pedir cuenta de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la opinión de Dios respecto de las personas en el mundo? Entramos ahora al tema específico. Dios divide al mundo o las personas. La verdad que somos una misma raza, una misma creación, somos criaturas de Dios y realmente todos venimos de Adán, pero hay una diferencia que hace Dios. Dios divide al mundo los que están en relación con Él, que les llama hijos de Dios o salvos, y los que no tienen relación con Él, que la Biblia llama perdidos. Y vamos a ver ciertas características, cómo Dios, cierto, define cada grupo, los que tienen relación con Él y los que no tienen relación con Él. Y esta división no está basada en la conducta de personas o su religión. Los que no tienen una relación con Dios carecen de poder para llegar a tener una relación con Él. Una relación, podemos decir, que está asociada a la comunión con Dios. Al percibir, cierto, Dios en su vida, al tener una relación a través de su palabra, la oración, cierto, el percibir la presencia, el ejercer la fe, varias cosas que están vinculadas a tener una relación con Él. Y estar relacionado con Dios implica estar emparentados con Él. Y esto se explicará mejor, ¿cierto?, en la próxima lección que vamos a ver el domingo siguiente. Pero por ahora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de estos dos grupos, los que tienen relación con Él y los que no tienen relación con Él. Y la primera definición que podemos ver en cuanto, ¿cierto?, a los grupos es que los que tienen relación con Dios, la Biblia llama salvos. Y los que no tienen relación con Él, la Biblia llama perdidos. ¿Qué dice, por ejemplo, Lucas 19:10? ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Puede hacer un breve contexto donde está ese pasaje, hermano David? Jesús y Zaqueo, pastor. Ya, ok. Bueno, sabemos que Jesús, cierto, visitaba a muchas personas. Estaban los judíos muy religiosos que no querían contaminarse con los pecadores. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era mal visto por la gente, pero el Señor se acercó a él y cuando él, cierto, manifestó un acto de arrepentimiento,
Él, cierto, Jesús, más que nada, cierto, dijo que él vino a buscar lo que se había perdido. Ok, ahora, aquí vemos, cierto, una persona que fue rescatada, que era perdida, pero Dios, cierto, a través del Señor Jesús manifestó la bendición de que él vino a buscar lo que estaba perdido. Efesios 2, 8 y 9. Nicolás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos, perdidos versus salvos, ¿cierto? Y aquí la Biblia dice que la salvación es por gracia sois salvos, ¿ok? Entonces, los que tienen relación con Dios son salvos, los que no tienen relación con Dios son perdidos, a pesar que gracias a Dios tenemos la bendición de salir de la condición perdido para ser salvos. ¿Qué sucede después de la muerte? Los perdidos, ¿cierto?, van a estar en un lugar específico, no solamente en el cementerio, y los salvos también van a estar físicamente en el cementerio, pero cuando Dios venga en su gloria, nos va a llevar a su presencia, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 18, 11? Dice 18, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ok, lo que se había perdido, ok. Entonces tenemos, ¿cierto?, la primera comparación que Dios hace en el grupo 1 versus el grupo 2, los que están en relación con Dios y los que están con relación con Dios. Pero también la Biblia nos habla que los que están sin relación con Dios están condenados. Y los que están con relación con Dios le llama justificados. Hermano Pedro puede leer Juan 3:18 y luego, ¿cierto?, Carlos, Romanos 5:1. Carlos, Romanos 5:1. Ahora, justificados significa, bueno, condenados y justificados son términos legales. Por ejemplo, al cruzar un semáforo en rojo, bueno, preguntamos quién no lo ha hecho o quién lo ha hecho, puede que el policía no esté, pero igual bajo la ley estoy condenado, ¿cierto? Si alguien paga la multa, pues, la multa suya o mía, soy librado del castigo de la falta ante la ley. En un sentido, ¿cierto?, lo que uno puede mencionar paralelamente llevado a la relación con Dios, alguien pagó, ¿cierto?, la transgresión tuya y mía. Realmente, ¿cierto?, sabemos quién fue. Entonces, ¿qué dice Juan 3:18, hermano Pedro? Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, no es que va a ser. Hay gente que piensa que, bueno, va a llegar un juicio, Dios va a mirar sus obras, y si son más buenas las obras que malas, más buenas las obras que malas, ¿cierto? Dios va a tener un balance, ¿cierto? Pero aquí un tema relacionado, nos relacionamos con Dios a través de Cristo y a través de la fe. El que de él cree, hablando de Jesús, poniendo la fe en Jesús, no es condenado. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:1? Hermano Carlos. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados, ¿cierto? Significa que alguien, ¿cierto?, tomó nuestro lugar. Siempre recuerdo cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Yo sé que algunos todavía pueden estar. Uno faltaba y tenía que llevar un justificativo, ¿cierto?, de parte del apoderado. Cuando nosotros vemos un justificativo que no sé si es correcta la palabra, nos exculpa o nos quita la culpa de haber faltado, de haber fallado. Y eso es, dice justificado, ¿qué dice hermano Carlos? De nuevo. Dice 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces están los condenados y están los justificados, ¿cierto?
Hablamos la primera parte, es perdido y salvo, ahora condenados versus justificados. Hay otro cierto alcance que hacer sobre esto, porque hablando del nombre de Cristo, la Biblia enseña en Hechos 13, 38 al 39, dice primero yo, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Okay, aquí la Biblia nos habla, ¿cierto?, de que Dios a través de Jesús anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, hablando de Jesús, es justificado todo aquel que cree. Ok, entonces, en Efesios 1:7 dicen que tenemos perdón de pecados, implica que hay personas sin perdón y hay otras personas que han sido perdonadas. Por lo tanto, la tercera comparación que podemos hacer entre el grupo que está sin relación con Dios y los que están con relación con Dios es que hay personas que están sin el perdón de Dios y hay personas que están con el perdón de Dios. Dios, cierto, ve a algunas personas que han sido perdonadas y otros que no han sido perdonadas. El grupo no se determina por su inocencia o culpabilidad, sino por su perdón o falta de ello. La Biblia dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron, todos hemos pecado. A pesar de muchas travesuras y faltas que hayan hecho los hijos mayores, los padres miran bien a sus hijos, ninguno es perfecto, sino solo perdonados. ¿Ok? Entonces, la pregunta personal uno podría decir, ¿estoy justificado? ¿Soy salvo o tengo el perdón? ¿Tengo la certeza del perdón de Dios en mi vida? Una buena pregunta personal, ¿cierto? ¿O estoy por el lado de sin perdón? ¿No soy salvo o realmente estoy bajo condenación? Es fundamental, ¿cierto? Ver cómo Dios, ¿cierto?, ve a las personas en el mundo. Te ve a ti y nos ve a nosotros. Pero también hay otra comparación que Dios hace en su palabra, que es los injustos versus los justificados. En Romanos 1:18, a ver si puede hermano Raúl leer Romanos 1:18 y luego Pablo lea Romanos 3:22. Entonces, en Romanos 1:18, no sé si tiene su Biblia, don Raúl. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia. Con injusticia la verdad, correcto. Entonces, aquí Dios declara que la injusticia de los hombres detiene la injusticia de los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Okay? Entonces, por lo cual los perdidos están en condición de injustos. ¿Okay? Ahora, en Romanos 3:22, ¿qué dice la Biblia? Aquí está Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok, la justicia de Dios es para todos los que creen. La justicia no tuya ni mía, ni la justicia de los tribunales humanos. De hecho, la justicia de los tribunales humanos tenían bajo condenación al ladrón en la cruz. Pero el Señor, ¿cierto?, cuando este ladrón confió en Jesús, realmente le dio la promesa de ser salvo. Entonces la justicia es de Dios. Ahora, ¿cómo es manifestada esa justicia? La Biblia nos muestra, ¿cierto?, que la justicia no se establece por las obras de uno, sino por el hecho justo de Dios. ¿Cuál es el hecho justo de Dios? Aquí quiero pedir que Jorge pueda leer 1 Corintios 15 del 1 al 4, y también 1 Pedro 2:24
voy a pedir que Sandra pueda leer 1 Pedro 2:24. ¿Ok? Vamos entonces a el hecho justo de Dios o su justicia. Está manifestada en lo que la Biblia dice en cuanto al Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Cuál es el hecho justo de Dios o la justicia de Dios? Amén. ¿Sí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces el hecho justo de Dios o su justicia es el Evangelio de Cristo. El hecho justo de Dios es aquel en que Él pagó por el castigo tuyo y mío con su propia muerte en la cruz. Recordamos que mucha gente quiere escuchar del amor de Dios solamente, pero Dios es amor, pero también Dios es justo. Y en su justicia, obviamente, Él castiga el pecado, y no olvidando su amor. Por eso que su amor, dice la Biblia, que se manifestó de tal forma que envió a su Hijo para pagar por tus pecados y por mis pecados. Él tuvo tan grande amor por ti y por mí. Y por lo tanto, cierto, Él no hizo vista gorda de tu pecado, sino que ejerció su justicia porque Dios es justo. Y eso lo dice 1 Pedro 2:24. ¿Qué dice Sandra? Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces Cristo llevó en él mismo el pecado, dice la Biblia, sobre su cuerpo. Por lo tanto, el hecho, Dios ejerció justicia, pero no cierto, más que nada cierto, si nosotros hubiéramos sido expuestos a la justicia de Dios, todos estaríamos muertos, porque la justicia de Dios es perfecta. La Biblia dice que transgrede en un punto, en una coma, la ley se hace culpable de todo. Por lo tanto, todos estaríamos liquidados porque no hay justo ni uno. Pero Dios, cierto, en su justicia, llevó, cierto, el castigo de tu pecado mío, llevó, dice él mismo, el pecado sobre su cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que nosotros nos fuéramos, cierto, librados de la condenación eterna. Por eso que la salvación no depende de lo que yo hago o lo que hace una religión, etcétera, sino lo que Cristo hizo, pero puesta la fe y la confianza plena en Jesús como Salvador. En Romanos 6:23, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos sabemos eso. No había ninguna manera por la cual se pudiera perdonar a los pecadores, excepto que el Salvador muriera en nuestro lugar. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces Dios atribuye el valor de su muerte en la cruz a cada persona que cree en su Hijo como Salvador, en Cristo como Salvador. Y la justicia es imputada al que cree. Yo sé que siempre estamos acostumbrados últimamente, ¿cierto?, por el cambio de esquema judicial en Chile. Hoy día a través de la televisión tenemos mucha información de la gente que es imputada. Pero ¿qué significa esa palabra? Una de las personas señaladas para ser objeto de una investigación que acabe en un juicio con un fallo. Okay. Inicialmente, ¿cierto?, es una persona que va a ser sometida a juicio, ¿cierto? Y va a tener una investigación. Pero en el caso bíblico, la Biblia dice que la justicia, o sea, lo que hizo Cristo al tomar el lugar mío y tuyo, ¿cierto?, pagando por tu pecado y por mi pecado, fue esa justicia imputada a mí.
a ti a través de la fe. La justicia de Dios es imputada al que cree, no al que obra. En Romanos capítulo 4, versículos 1 al 6, dice que Abraham fue justificado ante Dios no por las obras o buena conducta. En versículo 3 dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, una gran bendición, la obra de Cristo, la manifestación del amor de Dios por ti y por mí, ¿cierto? Ahora, también, como algo más bien cierto previo al final, Dios hace una diferencia entre los que están muertos en delitos y pecados y los que, según el Evangelio de Juan, tienen vida eterna. Jorge otra vez lea, ¿cierto?, Efesios 2:1, y voy a pedir que el otro versículo que está, ¿cierto?, en la pantalla, Juan 5:24, María Eugenia. Jorge puede leer Efesios 2:1. ¿Qué dice la Biblia? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de una muerte física. Está hablando, ¿cierto?, a creyentes de la iglesia en Éfeso que ya se habían convertido al Señor. Y el apóstol le dice que Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Uno puede estar muerto físicamente, pero aquí habla de estar muertos o separados de Dios en delitos y pecados. ¿Okay? Entonces Dios hace una diferencia entre los muertos en delitos y pecados y además, en contraste, los que según Juan 5:24 tienen vida eterna. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Ok, entonces dice que, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Una cosa, ¿cuánta gente escucha la palabra de Dios? Pero dice, y cree al que me envió, hablando Jesús directamente, dice, tiene vida eterna. No es que va a tener en el presente. Si ha confiado en Jesús, ahora tiene vida eterna. No tiene que esperar el juicio, porque ya Cristo pagó en la cruz por sus pecados y está confiado en Él y se ha arrepentido de corazón. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, repasando, Dios hace una diferencia entre salvos y perdidos, entre justos e injustos, perdonados y no perdonados. Bien, vamos al siguiente. Entonces, además Dios ve a este mundo entre los que pasaron a la eternidad en dos lugares. Ya esta es la última parte de las comparaciones. Dios ve a este mundo entre los que pasarán la eternidad en dos lugares. Aquí dice Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Aquí la Biblia, en Apocalipsis, está hablando, ¿cierto?, de un trono donde toda la gente que no ha recibido al Señor va a recibir una sentencia. Y la Biblia nos habla del libro de la vida. Hay un registro. Usted tiene un root, yo también tengo, ¿cierto? El Estado tiene un root de toda nuestra identidad. Dios, ¿cierto?, no usa el root. Bueno, Él sabe nuestro nombre, Él sabe nuestra identidad. Sabemos que el ADN es exclusivo. Y la Biblia dice que el que no se haya inscrito en ese libro va a tener un fin muy particular. ¿Qué dice, hermana Irene? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Hasta ahí, ¿cierto? El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, yo sé que mucha gente no le gusta escuchar del infierno, pero es lo que la Biblia enseña. No podemos decir
no me gusta esto. No, lo que la Biblia enseña es que hay un fin a las personas que no han creído. Para estar inscrito en el libro de la vida, hay que, creer en Jesús como su Salvador. Ahora, ¿qué dice Juan 14, del 1 al 3? Jesús es el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces hay dos lugares, ¿cierto?, donde uno pasará la eternidad. La pregunta personal, ¿dónde piensa usted que pasará la eternidad? La verdad que la estadística, hemos pasado más de un año, ¿cierto?, escuchando cada día cómo es, ¿cierto?, el tema de la pandemia, la cantidad de miles de personas que han partido de este mundo, y no hay nadie que esté seguro que va a permanecer en esta tierra por la eternidad. Un día Dios nos va a llamar a su presencia, ya sea por COVID, por otras circunstancias o por vejez, etc. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Pero los que han creído en Jesús van a estar en la casa del Padre, con la morada que el Señor fue a preparar para nosotros. Pero el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces Dios hace una comparación entre los que están con relación con Él y los que están sin relación con Él. Y entonces, como ya hemos dicho, ¿cierto? Haciendo un repaso breve, los que están sin relación con Dios los llama perdidos, condenados, sin perdón, injustos, muertos en delitos y pecado, bajo la ira y la eternidad en el lago de fuego. Y los que están con relación con Dios, Dios los llama salvos, justificados, perdonados, justos y, ¿cierto?, son libres de la ira y su fin está en la eternidad en el cielo con el Señor. Pregunto, ¿dónde piensa usted que va a estar? ¿Ha confiado en Jesús como su Salvador? La verdad que, ¿cuál es la reacción de los que se dan cuenta que no están en el grupo con relación con Dios? ¿Cuál es la reacción de los que se dan cuenta que no están en el grupo de la relación con Dios? Intentan mejorar su comportamiento, pero sabemos que la salvación no depende de las buenas obras. El bautismo nos salva, la iglesia nos salva, la adoración nos salva, aunque uno tenga mucho amor, haga obras filantrópicas, la Biblia dice que no es por buena conducta, aunque uno tenga 100% buena conducta, no es por obra, dice la Biblia. Por ejemplo, si usted ve un aviso, se busca a uno que sea 100% sin pecado. En el Mercurio, en la televisión aparece un aviso, se busca a uno que sea 100% sin pecado. ¿Lo habría? ¿Habría alguien sin pecado? La Biblia dice que Dios dice que nadie puede alcanzar la salvación por buena conducta, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios confirma que no es por la buena conducta que uno es salvo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Qué dice Tito, versículos 4 al 7? Tito 3, 4 al 7. Sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces está claro, no por obras, para que nadie se gloríe, y aquí dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ok? Entonces es importante cómo Dios, ¿cierto?, ve al mundo. Sabemos qué piensa Dios sobre su palabra, pero sabemos, ¿cierto?, que Dios
también, ¿cierto?, hace una comparación de su palabra respecto a los que están con relación con Él y los que no están con relación con Él. La única esperanza para que uno sea salvo y tenga relación con Dios es que otros hagan lo que necesitamos. Y Dios es el único que puede hacer algo por salvarnos y Él lo ha hecho. Él ha hecho eso, ¿ok? Y en la próxima lección vamos a estudiar lo que Dios ha hecho por el mundo perdido. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? En parte, cierto, ya hemos mencionado algunas cosas, algo fundamental, cierto, hablando de Jesús. Y es importante que en la próxima reunión vamos a tratar este tema, lo que Dios ha hecho por los que están sin relación con Él. Y la relación con Dios se establece, ¿sabe usted?, por nacer de nuevo. Entonces, cada uno tenemos una relación con nuestros padres, o la mamá o el papá, y esa relación nunca se va a perder de hijo. Lo mismo Dios dice en su palabra, que cuando uno, cierto, nace físicamente, hay una familia que nos relaciona, pero hay que nacer de nuevo en el sentido espiritual para tener una relación con Dios. Y eso vamos a verlo, cierto, la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra.